Dios les bendiga, les saluda el hermano Ricardo Gómez, una vez más transmitiendo el programa Así dice la Biblia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Hoy me acompaña nuestro amigo, el hermano Carlos Flores. Dios te bendiga, Carlos. Dios te bendiga, Ricardo. Placer para nosotros, como siempre lo comentamos, estar nuevamente con ustedes, hablando sobre el interesante tema de la palabra de Dios, palabra que fortalece, enriquece nuestras almas y de seguro, como cada uno de nosotros estamos conscientes de eso, nos lleva hacia un plan de salvación perfecto. Amén, hermano Carlos, muy cierto. Hoy pues estamos terminando una serie que hemos hablado sobre la apostasía, que ha sido muy interesante. Empezamos con los orígenes, luego el pastor Juan José Gómez nos estuvo acompañando en 2 programas y estábamos viendo sobre, develando esa forma, ese origen, ¿no? de un apóstata, y luego haciéndonos como un análisis, un cuestionario sobre una pregunta central, que era cómo saber cuando algo pues no está marchando muy bien en una iglesia, y nos dimos cuenta que hay muchas cosas, ¿no? que a veces pueden pasar. Yo le invito a que usted pueda revisar nuestros perfiles en Facebook y en YouTube. Allí se encuentran los videos de este programa y pues el resto de programas que hemos transmitido, que uno pues conlleva a otro. Y hoy vamos a hablar sobre un término que es muy importante para entender la apostasía, y este término es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, Ricardo, gracias. Estamos placidos en todo momento de encontrar algún tipo de palabra que nos lleve siempre a la verdad, ¿no? Amén. No solamente el apóstol Pablo habló acerca de este término, ¿no? De la apostasía y su relación con el ecumenismo. También el apóstol Juan hizo referencia acerca de estos términos en los últimos tiempos, ¿no? En donde en la última etapa se iban a desarrollar acontecimientos para muchos catastróficos, ¿no? Para los cristianos, pues ese momento esencial en donde nos acercamos cada vez más a la venida de Cristo. Pero dentro de esa etapa de ecumenismo, previo a eso, existe unas terminologías que son muy comunes, como la paz. Y esa paz va a traer un concepto de uniones, ¿no? La palabra ecumenismo tiene una relación de sinónimo con esto, ¿no? Uh-huh. Es una palabra en latín que se llama oecumenicus, que quiere decir el lugar ocupado por todo. Y este tipo de palabras no es nueva, ¿no? Y siempre se acuña un término religioso. Pero las terminologías que se venían desarrollando en ese momento no solamente se desarrollaban para un ámbito religioso, sino para un ámbito político. Este término fue usado en la antigüedad por la civilización romana, que fue la civilización que expandió la mayor cantidad de territorio dentro de un imperio, y lo delimitaba como el lugar ocupado por todos. ¿Por quienes todos? Realmente era el Imperio Romano. Entonces, este es un término que se utilizó durante el Imperio Romano para delimitar el concepto hasta dónde abarcaba el mundo para aquella época dentro del Imperio Romano. Y este término realmente pues no es netamente religioso. Mucha gente lo confunde con un término religioso. Tiene connotación religiosa porque realmente muchas palabras tienen diferentes connotaciones, ¿no? Pero en la terminología que nosotros vamos a estar trabajando hoy, vamos a trabajar el ecumenismo desde diferentes ámbitos. No solamente el religioso, el político también lo vamos a estar usando porque tienen mucha referencia entre estas dos partes, ¿no? A pesar de que este es un término, como decía, que se toma dentro del ámbito religioso y a veces pareciera como que no tuviera ninguna connotación, en este caso, escatológico, pero tiene una connotación escatológica, Ricardo. Ok, muy interesante. Es que lo realmente en la política vemos que se ve esto, ¿no? Porque cuando tú hablas de la paz, ¿no? Creo que todo ser humano quiere paz. Todos los gobiernos quieren paz, todas las personas quieren paz. Lo que sucede es que cada quien busca la paz a su conveniencia. ¿En qué sentido? Yo quiero algo y tú quieres algo distinto. Yo voy a tratar de conseguir la paz imponiendo mi forma de pensar, pero esa paz para mí no es paz para ti, ¿no? Entonces en política se ve mucho esto,
de que, bueno, la paz a qué precio. De hecho, uno cuando estudia este término paz, se define como ausencia de guerra, porque siempre hay guerra, ¿no? Las guerras siempre han existido. De hecho, vivimos en siglo XX, siglo XXI, aunque mucha gente se asusta, parece mentira, pero es donde menos guerras ha habido, porque el ser humano siempre ha estado lleno de guerras y de cosas, ¿no? Pero me llama la atención cómo hoy en día hay países, hay gobiernos que han tratado de establecer su forma de pensar y pues lo que en la práctica llaman ellos diálogo o reuniones, un acuerdo, ¿no? Realmente pues es algo ecuménico. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a la definición, como lo usaba el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Obviamente todo ese dominio romano, todo ese dominio de países, de ciudades que estaban bajo el imperio, ellos decían, bueno, hay paz porque los tengo dominados. Por eso había paz. Entonces, ahora pues vemos cómo esto de una u otra manera, aunque los escenarios son distintos, se quiere volver a aplicar en el ámbito religioso. Correctamente. Entonces, es donde nosotros tenemos que hacernos una pregunta, porque capaz esta palabra directamente en la Biblia no puede aparecer, pero cuando uno ve la aplicación de esto, realmente la Biblia habla sobre el ecumenismo, Carlos. Sí, sí, correctamente. Para visualizar lo que está diciendo Ricardo, déjame decirte que la palabra ecuménico sí aparece en la palabra de Dios. Ok. Y esto es lo que una de las cosas queremos hoy tratar, ¿no? De que hay terminologías que sí aparecen en la palabra de Dios y en referencia a eso, pues vamos a darle una connotación necesaria para que todas estas personas que nos están escuchando y viendo también, pues estén claras en base a esto. Muchas personas defienden la teoría del ecumenismo, ¿no? Y realmente, pues, la palabra, pues, tiene una connotación como que unificar, tener un mismo criterio, dejar las diferencias. Dentro de la cotidianidad de la cristiandad, ha habido las relaciones para unificar criterios doctrinales dentro del cristianismo, ¿no? Y es un término que se ha usado mucho dentro de la cultura cristiana. Pero el ecumenismo no solamente tiene un término, como decíamos, religioso, ¿no? Muchas personas defienden esta teoría, la importancia de unificarnos, la importancia de mantener un mismo criterio en San Juan capítulo 17, versículo 21. Y yo quiero que leamos ese contexto, ¿no? Las personas que defienden este tipo de ideas enmarca San Juan capítulo 17, versículo 21. Porque realmente, pues, la Biblia fuera de un contexto, cuando tú lees un texto, fuera de contexto comienza a ser un pretexto, ¿no? Correcto. Y dice la Escritura, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos serán uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Desde esa terminología, cuando Jesús está orando por sus discípulos, Él está hablando acerca del sentir, ¿correcto? Y ese sentir se va a manifestar de manera exclusiva a través de la manifestación del Espíritu Santo. Pero muchas personas piensan de que esta terminología hablaba acerca sobre las posiciones y creencias doctrinales que podían formarse en los criterios de los 11 discípulos que quedaron posteriormente y tener un mismo criterio. Los concilios permitían ponerse de acuerdo. El primer concilio de Jerusalén, que se desarrolla en el libro de Hechos, habían ciertas diferencias en maneras de pensar y llegaron a un acuerdo para ciertas posiciones, ¿no? En el cual, pues, no era doctrinas para salvación. Pero el Señor, cuando está hablando de referencia a esto, está hablando de la referencia sobre la venida del Espíritu Santo y que los cristianos iban a tener un mismo concepto a la hora de cuando se manifestara el poder del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, en donde hay muchas diferencias religiosas, no solamente dentro del seno monoteísta, sino también dentro de las culturas, el ecumenismo ha comenzado a ser como que la panacea para poder conciliar una paz, ¿no? Okay. Y es cierto, ¿no? Los romanos acuñaron este término como propio, porque es un término que usaron los griegos y los latinos, en este caso en la lengua latina que usaban los romanos en aquella época, y los romanos se llamaban los señores del ecumenismo, se le decía a los romanos, ¿no? Porque era el globalismo que existía dentro de la lengua, dentro del imperio, dentro de la moneda de esa misma cultura. De una u otra manera, pues ellos
entendían, y los historiadores de la época, por ejemplo, Plutarco, el griego, decían que eran los señores en el cual el mundo habitaban, hablando del ecumenismo, esa traducción se usaba eso, eran los hombres ecuménicos, porque todo el mundo tenía que pensar de una manera única como los romanos. También Flavio Josefo, historiador bíblico, padre del cristianismo también en su época, escribía que en el mundo habitable estaban los romanos, en el mundo ecuménico estaban todos los romanos. Pero no solamente la historia me marca sobre esta palabra, la escritura también en la traducción griega me marcaba el término ecuménico, ¿no? En Lucas capítulo 2, versículo 1, en donde observamos el empadronamiento que existía o el censo que hubo en aquel momento en la época de Jesús, cuando se hacía referencia a que todo el mundo tenía que empadronarse. Todo el mundo, en el término usado, se utilizaba la palabra ecumenicus. También posteriormente, cuando Jesús fue tentado, dice la palabra que el enemigo lo llevó hacia el pináculo más alto del templo y le mostró todos los reinos de la tierra. La traducción utilizada para reinos de la tierra, todos, era la palabra ecuménicos. Entonces, es un término que se ha utilizado en la palabra de Dios, y no solamente por un término actualmente nuevo, ¿no? Ok, o sea, vamos a ir contextualizando, ¿no? Para poner a la gente en el contexto donde queremos llegar hasta a donde vamos, ¿no? Se empadronase todo el mundo. El César Augusto en aquel tiempo era la máxima autoridad del Imperio Romano, ¿cierto? Sí, el César, correcto. El César, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Él se expresa y el mandato para él, todo el mundo, hace referencia a todo el imperio, ¿no? Y entonces, por eso vemos que en el griego la palabra era oikoumene, ¿no? Y cuando también el enemigo pues usó esa palabra, todos los reinos de la tierra. Entonces ya nos estamos dando cuenta que realmente el ecumenismo pues es algo que trata de enlazar, ¿no? Como que abarcar todo, ¿no? Y este ecumenismo, te hago esta pregunta, ¿es distinto a otros ecumenismos? Sí, totalmente, ¿no? Cuando hablamos sobre este término de ecumenismo, ha existido ecumenismo en diferentes momentos, como ha existido apostasía en diferentes momentos, ¿no? Okay. El primer movimiento ecuménico que se desarrolla, y me lo marca la palabra de Dios, lo desarrolla Nimrod, ¿no? Siempre caemos allí porque comienza como uno de los pináculos principales para el desarrollo de las religiones, ¿no? Nimrod, dictador de la época, porque eso dice las traducciones originales, desarrolló una política diferente a las personas que estaban viendo la formación de ciudades. La gran ciudad que desarrolló Nimrod permitió unificar criterios políticos, monetarios y también religiosos. ¿Le costó bastante el aspecto religioso? Sí. Porque esto ha sido la intención del enemigo. La intención del enemigo es distorsionar todo lo que tenga que ver con Dios, ¿no? Pero la intención primordial de Nimrod, todo lo vemos como que, bueno, era llegar hasta el cielo con la Torre de Babel en su momento, con la idea prioritaria del avance del hombre hacia la unificación. Pero obsérvate que una de las cosas principales que ellos tenían en su posición era unificar criterios. Okay. Y lo primero que hizo el Señor fue dividir las lenguas. Es decir, al tener una sola lengua, ellos podían tener un mismo concepto filosófico, religioso, que es la importancia neta de lo que hoy nos vamos a hablar, que es el término del ecumenismo. Entonces, lo primero que quiso desarrollar en aquel momento Nimrod era unificar los criterios de una religión, una única religión. Y automáticamente, al tener ese concepto de ecumenismo en el ámbito religioso, el Señor desistió totalmente, quitar ese pensamiento al dividir las lenguas y eliminar ese criterio de unidad para esta posición. Wow, es tremendo. Ahora, la política podemos decir que es dura y la religión también, ¿no? Porque viendo esto, pues siempre ha habido una historia de imposición. Me recuerdo cuando estudiaba la historia, ¿no? Digamos, por cierto, estos días, pues, 12 de octubre, todo lo que sucedió hace 500 años, 500 y algo de años, y vemos cómo históricamente, pues, siempre ha habido como una imposición, ¿no? Con respecto a la parte religiosa, pero entre política, religión, ¿cuál se impone para que se dé el ecumenismo?
La política y la religión, Ricardo, siempre han estado entrelazadas. Realmente se entiende esto porque la percepción de la ciencia política como ciencia ha delimitado que es necesario unificar el pensamiento. Y tú en política unificas fuerzas Claro. a través del armamento, de las ciencias militares, pero también es necesario unificar criterios filosóficos y criterios religiosos. Y Rhodes entendía que no solamente podía mantener el dominio militar de la época, sino también era necesario sugestionar a las personas en el ámbito religioso. Y esto es lo que él quiso desarrollar. Por eso es que cuando uno ve los orígenes de las religiones, uno ve la creencia de Semiramis, también de su hijo, de Tamuz y también de su padre, como esa posición adornada del origen de las religiones, ¿no? Pero él visualizaba de que la unificar política y religión podía mantener por expansión de criterios su imperio. Eso en un primer bastión, ¿no? Acerca de la creación de política y religión dentro del desarrollo del ecumenismo. Pero realmente cuando tú tratas de imponer la religión es muy diferente al imponer la política. Por eso la diferencia entre el ecumenismo que se venía desarrollando durante muchos siglos es muy diferente a este tipo de ecumenismo que se va a desarrollar en estos tiempos con libre pensamiento. Si vemos, por ejemplo, en la época de Artajerjes, el rey Asuero, esposo de Esther, observamos que, lo decíamos en temas anteriores, era considerado el rey de reyes y señor de señores de la época, en donde quiso manejar la política a través de la religión, y también pues no logró absolutamente nada porque el hombre es un libre pensador. La historia posteriormente me lo enmarca, los griegos vinieron, libre pensamiento, los romanos no llegaron a ser considerados como ese bastión de dioses, pero hasta que vino en el siglo III el emperador Constantino, y muchas personas piensan, oye, Constantino era romano, ¿no? Sí, pertenecía al imperio romano, pero una de las cosas fundamentales es entender de que este emperador, que todo el mundo dice que nació en Roma, no nació en Roma, nació en Serbia. A bastantes distancias del centro o epicentro del imperio romano. Era un general que estaba en aquel momento en Serbia, era serbio, y este hombre, pues, un hombre político, pudo visualizar de que como el imperio estaba dividido por tantos generales a nivel de expansión de Europa, había algo más que la fuerza. A través del pensamiento no pudo lograrlo porque el Senado romano tenía clases de élites y era complicado llegar al pueblo. Y una de las cosas que Constantino persuadió a las personas de aquella época era que la religión podía permear aguas arriba y aguas abajo porque podía permear cualquier tipo de clase social. La política no lo hacía. Él, de manera clara, pudo entender de que lo que no pudieron hacer los otros emperadores de la unificación de criterios de religiones, él lo podía establecer con el nuevo nacimiento del cristianismo, el cual lo denominó en aquel momento así, ¿no? En el Concilio de Nicea. Pero después, lógicamente, lo distorsionó porque comenzó la imposición de sus criterios a través de la fuerza. Es decir, cuando tú no puedes pensar libremente, cuando en el Concilio de Niceo hubo tantos problemas, con tantas situaciones filosóficas, no solamente de la época, sino también religiosas, el criterio que prevaleció no fueron de los 325 obispos que habían de la época. Ojo, que también es necesario entender esto. De los 325 obispos, casi 190 eran obispos que venían de la cultura griega, cultura platónica. Y lógicamente, pero ¿quién se impuso? ¿Qué pensamiento filosófico se impuso? La del emperador. ¿Quién iba en contra del emperador? Claro. Nadie. Entonces, las creencias y tradiciones religiosas que en aquel momento tenía este romano serbio dentro de su cultura, las impuso dentro de la religión. Y a partir de allí comenzó un ecumenismo global, pero a través de la imposición. Es decir, todo el mundo que no pertenecía a la nueva creencia de la religión católica ecuménica romana, porque era global, correcto, iba en contra de la palabra del emperador. El término vicario se usaba en aquel momento para los emperadores y lo asumieron en este momento el papado. Pero esa terminología usada en ese momento, nadie iba en contra de la palabra del emperador. Ahora bien, lo que tú decías, la paz en la religión durante mucho tiempo se ha logrado a través de la imposición. Entonces no es una paz verdadera, porque la paz viene a través del libre pensamiento.
la ruptura que hubo a nivel histórico de la iglesia tradicional con el pensamiento de Martín Lutero tiene un nacimiento previo. Si todo el mundo dice que la gran expansión del evangelio por la ruptura o la cisma que hubo entre la iglesia católica y el movimiento protestante se dio a través de Martín Lutero, pero hubo un acontecimiento importante que es la creación de la imprenta. Si la imprenta no hubiera desarrollado y no hubiera expandido la Biblia, pues esto no hubiera llegado a su expansión. Y observa algo importante, ¿no? El criterio laico, ¿no? El criterio laico comienza a imponerse del siglo XVII y XVIII porque antes la política y la religión venían de mano, ¿no, Ricardo? Claro. Y hablando o escuchándote, ¿no? Desarrollar todo esto, me di cuenta que definitivamente Dios conoce los corazones, ¿no? Y hay un patrón que siempre uno mira en los temas que hemos desarrollado, la homosexualidad, ahora que estamos con la apostasía, que el corazón del hombre siempre va hacia lo malo, ¿no? Y quiero leer una parte, ¿no? A ver, porque me quedó muy en la mente el origen, ¿no? El inicio, porque siempre hacemos como que esa exégesis y hablando del ecumenismo como tal, pues vemos lo que sucedió en la Torre de Babel. Quiero leer acá unos versos y aportar pues algo que me parece interesante. Génesis capítulo 11, dice el verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todo estaba normal hasta allí. Eso a Dios pues no lo vio malo porque lo permitió. Dice el verso 2, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, ¿no? Empezaron a rumorarse entre ellos, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y esta frase me llama la atención. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y hasta ahí, pues, uno lo mira a simple vista normal, ¿no? ¿Qué tiene de malo que una ciudad haga una torre alta y quieran crecer, ¿no? Pero vemos que el verso 6 dice que dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En el verso 7, pues, es donde dice que descendamos, confundamos allí su lengua, para que ni uno entienda el agua. Y dice el verso 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, ¿no? Ahora, la Biblia me dice solamente eso, que ellos querían hacerse un nombre, pero realmente lo que perseguía esto era algo mucho más extenso. Y como Dios sabía, ¿no?, a dónde iba a parar todo eso, Él tuvo que meterse y lo impidió, ¿no? Y cuando uno ve el desarrollo del movimiento de Dios con su pueblo, esa historia, yo le digo de amor y odio, ¿no? Que te amo, pero el pueblo le daba la espalda a Dios. Algo de lo que el Señor siempre le hacía advertencias al pueblo era no hagan alianza. Cuando usted vaya a conquistar una nación, no haga alianza porque usted va a caer en la idolatría, usted va a pecar. Entonces, más o menos estamos entendiendo lo que sucede con el ecumenismo, ¿no? Que las intenciones no, aunque parezcan las más bonitas, aunque parezcan las mejores, me va a ir mejor, voy a tener un local más grande, vas a llegarle a más personas. En la práctica siempre va a haber algún interés de por medio, porque más temprano que tarde va a haber una imposición. Entonces nosotros como cristianos, pues ya hay como que una advertencia, ¿no? Sobre esto. Y ahora te hago una pregunta, Carlos. ¿Se ha comenzado a desarrollar el movimiento ecuménico en el mundo? Sí, como te decía, ¿no? Uh-huh. Es un término en donde es como la panacea. La gente desea unificar criterios, ¿no? Al ser humano no le gusta que lo contradiga por naturaleza, ¿no? Es propio de cada quien defiende su punto de vista, tiene una manera de ver el mundo y lógicamente la gente quiere desarrollar un mismo pensamiento, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, se ha comenzado a desarrollar, hay cosas que lo hemos venido conversando, se han introducido dentro de la iglesia, pero han comenzado con muchos procesos como que soliviantados
y en el cual lo vemos como muy normal, ¿no? Sí, realmente pues el movimiento ecuménico a nivel mundial ha comenzado a introducirse en la humanidad desde hace mucho tiempo, pero desde 1912, si no me equivoco, ya había algún tipo de creencias en el cual el hombre quería unificar posiciones, ¿no? Sobre todo por las divisiones que han existido dentro del pensamiento cristiano. También la gente musulmana tiene sus divisiones a través de denominaciones, pero el movimiento cristiano, porque ha sido el movimiento de mayor expansión que ha existido a nivel mundial por el proceso de globalización e internacionalización también de la política. Recordemos, por ejemplo, América conquistada, fue conquistada política, militarmente y religiosamente también. Claro. Entonces, también trató de imponerse ese proceso ecuménico dentro de la cultura. En el siglo XVII y XVIII hubo un acontecimiento de una ruptura que permitió en aquel momento inclusive pues abrir más la división que existía dentro del pensamiento cristiano. La Revolución Francesa, a través de los pensadores como Voltaire y Rousseau, comenzaron a enmarcar de que la religión dividía a la gente. Y lógicamente pues la política y la religión tiene mucha connotación entrelazadas entre sí. Pero realmente, pues, desde hace aproximadamente 150 años, el hombre ha querido como decir, bueno, nos hemos unido en tantas cosas, en política lo hemos unido, a pesar de que hay guerras a través de política, pero la mayor cantidad de guerras que se ha suscitado en los últimos 2000 años ha sido a través de la religión. Sí. Entonces, en el siglo XIX comenzaron a hacerse reuniones para poder integrar a las sociedades cristianas, protestantes, y en base, primero, en unas bases de doctrina. Pero se han dado cuenta que esa no es la vía. La vía de unificar doctrinas no es la misma vía. Y toma lo que leímos acerca de Juan, ¿no? Que tengan la misma idea, un mismo concepto, y esto pareciera muy bonito al ser humano, ¿no? Es que qué bueno es hablar de que tengamos un mismo concepto, una misma percepción. Pero la palabra de Dios dice de que tenemos que ser apartados del mal. Y es allí donde a la gente no le gusta, Ricardo, apartarse del mal. Sí, porque esa percepción, ¿no? De que, bueno, si me uno me va a ir mejor, ¿no? Si me uno o sea, te hablan lo bonito, ¿no? Pero qué bonito cuando uno como iglesia o uno como cristiano estudia la palabra de Dios. Y aquí es donde pues uno ya entra realmente a entender cuán importante es comprender esto, porque van a pasar cosas que a simple vista nos van a parecer inauditas, ¿no? Como la iglesia X se va a reunir con la iglesia tal, con la iglesia Y, ¿no? Y ellos van a sentarse, van a decir, bueno, hemos firmado un decreto donde ahora pues somos lo mismo, ¿no? Eso va a pasar, porque está descrito en la palabra de Dios. Es una señal de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace la iglesia al respecto? ¿Cómo lo mira a ellos, ¿no? Pero hoy hay una realidad, Carlos. Existen muchísimas religiones, muchísimas. Capaz nosotros estamos en Venezuela y bueno, conocemos ciertas doctrinas o creencias principales, pero hay otro tipo de naciones donde realmente hay miles de religiones. Y me gustaría pues aprovechar de hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se dan las religiones? Las religiones tienen una connotación espiritual. Cuando el hombre tiene una ausencia espiritual, forma ideas y pensamientos para crear las religiones. Pero las religiones, me lo dice la Biblia, cómo nacieron las religiones, ¿no? Realmente, pues, las religiones comienzan desde un punto álgido, ¿no? El hombre peca, es engañado, el hombre transgrede la ley de Dios hasta su momento. Eso es primero importante entenderlo. El hombre transgrede, el hombre peca. Pero dice la Biblia de que el Señor hizo para el hombre, cuando se vio que estaba desnudo, abrió su inocencia, conciencia. El hombre vio de que el Señor lo vistió de túnicas. ¿Sí? Sacrificó un animal, lo vistió de túnicas. Y el hombre comenzó a observar de que, vuelvo y repito, sin derramamiento de sangre no hay salvación. Cuando viene Caín y Abel, todo el mundo se asombra, pero ¿por qué Caín hizo una cosa, Abel hizo otra cosa, ofrecieron cosas distintas? Yo creo que Adán y Eva
sí enseñaron a sus hijos cómo era el sacrificio que había que hacer. Claro. Pero Caín pensaba que era mejor hacerlo a su manera. ¿Por qué? Porque, bueno, me parece que para mí es más interesante hacerlo como yo pienso, como yo digo, pero no como lo que me dice la palabra de Dios o como me enseñaron mis padres, podría haber dicho Caín en aquel momento. Abel lo hizo y fue agradable a los ojos de Dios. Desde ese momento comienzan las religiones a constituirse como pensamientos. Es decir, yo sé que tengo que acercarme a Dios, pero me acerco a Dios a mi manera. Entonces, cada quien con Caín enlazan de que las religiones nacen bajo una necesidad de acercarse a Dios porque tienen que acercarse, ofrecer un sacrificio a Dios, pero a la manera que ellos quieren y adaptarse a la manera que ellos quieren. Desde ese momento comienzan el origen de las religiones como idea de pensamiento. Se consolida con Nimrod. Nimrod, por eso es que cuando uno habla acerca de, y usted puede leerlo a través de escatología, ¿por qué Babilonia? ¿Por qué el contexto? Porque en Babilonia nacen todas las religiones. ¿Por qué nacen todas las religiones? Porque fue el primer gran imperio. ¿Y por qué es un gran imperio? ¿Por qué es el imperio? Porque unifica todo, o trata de unificar todo. Política, economía, sociedad y religión. Sí. Lo que se hizo en el momento en Babilonia era unificar y formar una religión que no existía hasta la época. Y por eso que todas las religiones tienen un mismo norte. Cuando de repente ve a la iglesia tradicionalista, al observar a la posición divina de María, nace a través de esa posición. Y lo mismo lo tiene el Islam, lo mismo tiene el budismo, lo tiene el hinduismo. Todas las religiones nacen desde la corriente de pensamiento de Nimrod, en el cual era considerado un sacerdote para la época y luego fue ascendido a Dios, ¿no? Y la imposición de Semiramis como la madre de ese Dios y esposa de ese Dios a su vez, es un enredo, pero las religiones a nivel conceptual y antropológico nacen desde el momento del movimiento de la Torre de Babel, que inclusive en antropología se estudia. En antropología, cuando estudias el origen de las religiones, hay un origen esencial histórico antropológico que nace en la Torre de Babel. Entonces, la unificación de criterios que no se dio en aquel momento con el hecho de la imposición es lo que hoy va a ser diferente a ese proceso ecuménico, Ricardo. La religión de la nueva era es de que todos pensemos de la misma manera sin tanto conflicto. Wow, por eso es que creo que a Dios le gusta tanto la obediencia, ¿no? Claro. Porque estar en este camino es una decisión, ¿no? Aquí nadie nos pone una pistola en la cabeza para seguir a Jesús. Y qué bonito saber, ¿no? Que Jesús nos dejó ese ejemplo en el Nuevo Testamento cuando Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No es que tú vas a creer como quieras, no es que las iglesias hacen lo que quieran porque piensan que así es como se hace, ¿no? Y hay iglesias que me llaman la atención o religiones, ¿no? Por ejemplo, el catolicismo, que ellos a veces hacen reuniones y modifican una doctrina, ¿no? Y otras hacen lo mismo. Mira, aquí el liderazgo, no sé, el concilio, como se llame, ¿no? Hemos dado cuenta que ahora esto no, ahora es tal cosa, ¿no? Pero nosotros sabemos que como cristianos eso no lo podemos hacer, porque el fundamento está en la palabra de Dios, ¿no? Ya hemos en otros programas hablado sobre esto, que el fundamento, pues la piedra angular del ángulo es Jesucristo. Y ya que pues toco o hago acotación de la Iglesia Católica, realmente cuando se habla de catolicismo y se habla del ecumenismo, ¿es lo mismo? ¿Es solamente a través de ellos? Cuéntame un poco sobre eso. No. De hecho, eso es un error, Ricardo. Uh-huh. Es bueno aclarar este término. Muchas personas que escuchan ecumenismo se asustan y dicen, bueno, eso es catolicismo, ¿no? Uh-huh. Pero observamos de que la palabra ecuménica no tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia Católica. Se acuñó porque lo perteneció a lo que en su momento se llamó la Pax Romana, como se ve en derecho romano. Uh-huh. Pero no tiene que ver nada con la consolidación católica, ¿no? El ecumenismo no es un concepto netamente que se usa a través de la Iglesia Católica, que es la Iglesia universal, como ellos lo determinan, ¿no? Uh-huh. Y esto es bueno alinearlo a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Hay religiones en el cual se entrelazan. Yo decía que el origen de las religiones nace en Babel. Y todas las religiones tienen algo intrínseco. Uh-huh. Existen relaciones entre el cristianismo y el islam, por ejemplo. Pero la palabra de Dios es clara, ¿no? Jesús es Dios.
y de eso no discutimos en el hecho, y donde todas las religiones van a caer en una posición es que creen en Jesús, pero no de una manera limitada, de una manera limitada. Y eso es importante saberlo. Pero observa cómo estas cosas, Ricardo, van a ser de influencia para nosotros en estos tiempos. Y esto es bueno que lo observemos y hablemos. Usted dirá, bueno, sí, es verdad. Hoy observamos, por ejemplo, que el Papa Francisco se quitó el nombre de vicario. Eso es una cosa importante para el desarrollo de la apostasía correctamente y del ecumenismo generalizado de las religiones. Tú me dices, bueno, si tiene un concepto católico, perfecto, pero ojo que el Islam a través de los países, en los países árabes, en los Emiratos Árabes, están construyendo, por ejemplo, un templo en el cual integren tres principales religiones. Eso es el preludio del templo de Salomón, que se va a constituir en Jerusalén. Está haciendo un preludio acerca de esa posible posición ecuménica del cual pueden entrelazar. Hay cosas que han ido infiltrándose dentro del pensamiento de los cristianos y lo vemos ahora muy normal. Aunque sabemos de que, escúcheme bien, el ecumenismo no va a venir por doctrinas y va a formarse una gran doctrina, Ricardo. Y esa gran doctrina que se va a formar con una palabra que tú comenzaste hablando acerca de esa palabra, paz. La gran doctrina que va a desarrollar el ecumenismo va a ser la palabra paz. Y las personas que entienden la parte de política, en tu caso, pues pueden desarrollar mucho mejor estas terminologías de paz. Pero no se va a basar en doctrinas religiosas, sino en doctrina fundamental política religiosa como la paz. Porque la Biblia me habla sobre que sin la paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así como todo el mundo hablaba que todo el mundo tenía que ser uno, como decía Juan en la Escritura, todo el mundo va a pedir paz. Claro. No, y que fíjate que quiero hablar unos minutos sobre la paz bajo este sentido. ¿Por qué? Jesús dijo en una ocasión, la paz os dejo, y luego dijo, mi paz os doy. Y siguió diciendo, yo no la doy como el mundo la da, ¿no? Y hay una porción que me gusta, hablando un poco sobre esto, Génesis 34:11. Voy a leer unos versos acá y quiero comentar una situación que le pasó a Josué referente a esto. Génesis 34:11. Perdón, Éxodo 34:11. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Verso 15 dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Mira qué claro es esta porción, ¿no? Siempre el Señor le decía a su pueblo, no hagas alianza. Pero mira lo que sucedió en Josué capítulo 9. Yo voy a leer solo unos versos porque no tenemos así mucho tiempo para desarrollar todo el capítulo. Pero en alguna parte de Josué, de hecho mi Biblia dice acá en el título, astucia de los gabaonitas, ¿no? Dice el verso 15, usted puede leer la historia completa en su casa, pero el verso 15 dice, y Josué hizo paz, mira la palabra, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y esto le trajo problemas a Josué, ya esa es otra historia, pero me doy cuenta que a veces la paz
ese tipo de paz ficticia, ¿no? Lo que trae es problemas para el ámbito espiritual. Por ejemplo, un cristiano nunca puede estar en paz en su relación espiritual versus su vida carnal. Nosotros tenemos una batalla constante entre complacer los deseos de la carne o tener el fruto del espíritu. ¿Ves? ¿Cómo tú tienes paz? Pues tienes que ceder ante las tentaciones. Si tú cedes ante los deseos de la carne, tu paz va a estar tranquila. Pero dice la palabra de Dios que no puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. ¿Ok? Entonces creo que individualmente nosotros tenemos que ver cómo esto se relaciona con el ecumenismo, porque pareciera que no tiene nada que ver, pero cuando uno empieza a meditar en esto, se da cuenta cómo a veces muchas de las cosas que hacemos, muchas de las cosas que creemos, muchas de las cosas que pensamos, las hemos tomado de gente que no comparte la doctrina que nosotros tenemos, ¿no? Y allí pues hay mucha tela que cortar porque habría que ver, ¿no? Y tomar como un análisis lo que yo digo, lo que yo hago, la música que yo hago en mi iglesia, ¿ves? Las actividades, los dramas, las cosas. Yo no estoy diciendo que todo esto sea pecado, ojo, pero creo que nosotros tenemos que, como dice la Biblia, escudriñarlo todo. No decirle amén a todo, no decirle que sí a todo porque está de moda. A veces veo pastores que buscan, bueno, mil y una cosas porque tal iglesia creció haciendo ese método. Pero la Biblia me dice que el crecimiento lo da Dios. Nosotros, tú y yo, pertenecemos a una organización que creció por un trabajo de un misionero que llegó y que muchos de nuestros grandes líderes fueron hombres de ayuno y de oración, que capaz sin muchos recursos, sin mucho conocimiento, dejaran que fuera el mismo Dios quien diera el crecimiento a la iglesia. Hoy, pues gracias a Dios, tenemos mucho que agradecerle a Él porque hemos llegado pues a más de 1000 iglesias en Venezuela. Te pongo el ejemplo de acá donde nosotros estamos, pero por la misericordia de Dios nos hemos dado cuenta que no hay sustituto para buscar el rostro del Señor. Porque dice la Biblia que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y sin arrugas. Pero si yo hago alianza con una organización, con una denominación que no guarda la ley como está escrita, y en algún punto a mí se me va a exigir obediencia a algo que contradice la palabra de Dios, entonces va a haber un problema. Es como eso me recuerdo mucho a esos hombres cuando están cortejando a una mujer, ¿no? Un heladito, una comida, y ellas a veces ingenuas se emocionan, ay, qué linda esa persona conmigo, pero eso no es gratis, algún día pasan la factura, ¿ves? Del mismo modo, el enemigo es así cuando lanza esa tentación, y es una forma tremenda en la que está actuando, porque ya esto está, ya hay reuniones, ya hay concilios, ya se firman acuerdos, ya organizaciones pues están viviendo momentos determinantes porque llegan sus feligreses, la gente que asiste y pues su pastor le da un comunicado, bueno, ahora somos de X denominación o ahora creemos en X cosa o antes creíamos en esto pero ahora lo interpreto de otra forma, ¿no? Entonces todo esto tiene una connotación muy importante en el ámbito espiritual. Y observa que el término alianza, nosotros cuando hacemos referencia de esto es que es importante saber, siempre lo digo, ¿no? ¿De dónde salen las cosas? ¿No? Claro, el origen. Tenemos conductas personales producto de formación, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Pero cuando tú hablas acerca de las alianzas, nuestras organizaciones deben tener cuidado hacia dónde vamos, ¿correcto? ¿Qué buscamos y qué leemos? Sí, señor. Bueno, mi abuela llegó al Evangelio en Venezuela, año 57, podrás imaginarte tela hacia atrás. Y nació del Evangelio, yo nunca me escuchaba predicaciones en un altar acerca de la prosperidad. Términos normales, ofrenda, diezmos, ciertas cosas puntuales, ¿no? No existía. Y cuando tú observas ¿de dónde nace? Bueno, es que es un pensamiento que sí es bíblico, no estoy diciendo que no sea bíblico, pero nace un movimiento también bautista acerca del concepto y lo estudiaron y lo prepararon. Entonces, bueno, pero ciertos conceptos se tomaron de un lugar para ir a otro. Veamos eso, ¿no? El término de las alabanzas hoy en día, casi todo, la palabra tiene que hablar y casi nada, ninguna canción de la iglesia habla de Jesús. ¿No te has dado cuenta de eso? Estudia.
Todo habla sobre el Espíritu Santo. Un movimiento del Espíritu Santo, que es un movimiento ecuménico universal que data de hace unos 20 años, a pesar de que me puedes decir, pero sí, es que el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia primitiva y todo aquello, ¿no? Pero cuando tú visualizas hacia dónde nos están llevando, hay cosas culturales que están entrando dentro de las iglesias sin saber de dónde vienen. Okay. Hace 30 años no se hablaba sobre el reino de una manera como se habla hoy en día, ¿no? De empoderamiento. Que cuando hablan de empoderamiento, la gente habla de empoderamiento, no saben ni que son reinos, imperios a nivel político, ¿no? Porque de vienen las terminologías, me imagino yo, ¿no, Ricardo? Claro. Sí, sí. Entonces lo toman de manera muy, muy laxo, sin entender el porqué. Términos también como, por ejemplo, acerca de términos como maldiciones generacionales, un ejemplo, ¿no? Que muchas personas han tomado estas terminologías y acerca de la conducta, por ejemplo, si es colérico, flemático, y no son psicólogos, por ejemplo. No, incluso hasta la forma de orar, expresiones, ¿no? Inoperante, no recuerdo otras, ¿no? Sino la forma de dar decretos. Yo sí creo, ¿no? en decreto, pero yo no puedo decirle a Dios que haga las cosas como yo quiero. Claro, claro. Entonces, allí es donde uno tiene que tener mucho cuidado en su forma de expresar. De expresarse, porque he visto, por ejemplo, gente que ora por alguien como que ya, tú estás sano y ya, y la persona se muere. ¿Y cómo queda en la persona que está orando, ¿no? En cambio, si yo digo, no, Señor, esta persona está en tu voluntad, porque tú eres un Dios soberano, yo entiendo quién es el Dios, yo creo en un Dios que sana, pero yo creo en un Dios que cumple el propósito en la vida de cada persona en su tiempo, ¿me entiendes? Porque si nosotros habláramos, por ejemplo, y yo creo que esto nos da un programa, te digo, porque a mí me llama la atención cuando yo estudio la palabra de Dios. Dios es un Dios que sana, pero nosotros somos formados de carne, de hueso. Polvo eres, al polvo volverás. Todos vamos a morir. Entonces, si Dios viviera sanando a las personas, pues fuésemos inmortales, ¿no? Entonces, tenemos que entender que muchas cosas se copian, ¿no? Y de la alabanza, pues igual, mucho que decir. Bienvenido Espíritu Santo, qué bueno que viniste, como que fuese algo así que bueno, tú lo invocas como un mago con la lámpara, el genio, y ¡pum!, llegó, ¿no? Entonces, no entendemos que para que el Espíritu Santo pueda manifestarse, realmente, pues hay cosas que hacer. Antes conversábamos sobre esta porción, ¿no? Al que creyere y fuera bautizado se hará salvo. Y eso es una escritura muy, muy importante porque, bueno, ya tú te bautizaste, ya tú eres salvo. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿No? Entonces, cuando alguien no tiene una preparación o no entiende realmente lo que dice la Biblia, entonces se deja envolver. Ay, sí es verdad, mira, ya yo me bauticé, ya yo estoy salvo, yo no necesito el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como esto, muchas cosas. O me disculpas, o cuando se disfraza algo para sugestionar algo, ¿no? Y es lo que estamos hablando sobre el tema del ecumenismo, Ricardo. Sí. Existen diferencias religiosas y diferencias doctrinales, y allí van a infiltrarse cosas que van a hacer como que vaya permeando un poco el concepto que vamos a ser iguales, y ese concepto de igualdad va a llevar a decir, mira, llevemos la fiesta en paz, que es lo que estamos hablando. Tal cual. Mejor es no caigamos en discusiones, usted puede predicar, yo predico y nos vamos al mismo cielo. Eso es el concepto de la nueva era. Sí, señor. El nueva era lo que quiere es decir, bueno, llámale el nombre de tu Dios como tú quieras, pero tu Dios es el mismo Dios que yo tengo. Yo siempre he tenido el concepto que no. Mi Dios es el Dios de Israel. Correcto. Ese es Jehová de los ejércitos. Entonces, inmediatamente el de Israel te dice, no, ese no es mi Dios. Entonces, tú tienes que ser muy cortante en ese término, porque cuando tú dices abiertamente, bueno, es que Dios es un ente supremo que lo llaman de diferentes nombres, de diferentes lugares, eso es errado. Y eso es lo que el ecumenismo va a llegar a hacer, que las religiones principales acepten de que, bueno, llámalo como tú quieras, pero es el mismo Dios para cualquier religión. Y es allí donde en la parte escatológica se va a presentar. Eso es lo que va a ser, eso es como el punto álgido de la apostasía. ¿Qué es lo que hace? ¿Se va a unificar en política? Claro que sí. De hecho, para mí eso es lo más sencillo. Económico lo van a hacer. Claro. El ámbito es el religioso. El ámbito religioso es donde todo... Para que un musulmán afirme del Islam, sí, pero yo acepto que el tuyo es igual que el mío y el judío acepta que es igual que el tuyo, es el punto álgido de todo. Claro. Y eso es lo que va a ser
el anticristo va a llevar a una paz mundial, una paz religiosa, que se va a acabar cuando él diga, hey, yo soy el Dios. ¿Te imaginas eso, Ricardo? Wow, es tremendo y bueno, fíjate que hoy, como todos los programas, la hora se nos fue No, rápido, claro. pero podemos ir concluyendo con esto, ¿no? Hay una advertencia para la iglesia, hay un llamado y esto está en la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, la venida del Señor Jesucristo está cerca. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando son señales que ya están sucediendo. La iglesia del Señor no puede descuidarse, no puede dormirse. Me recuerdo mucho esa parábola de las vírgenes, ¿no? Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. ¿Qué somos realmente nosotros? Estamos tomando ese aceite en nuestra vida porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor, pero tenemos las señales, tenemos ese llamado. Cuidado, cuidado, cuidado. Muchos pastores pues a veces están como que en una circunstancia donde cuando predican santidad, cuando predican estas cosas, pues no todos aceptan el llamado y, ay, pero yo quiero crecer, ¿no? A veces pues digo, Señor, ¿será que tal persona está perdiendo el norte? Nosotros estamos llamados a que la gente sea salva. ¿Qué me importa a mí yo tener 500, 1000, 2000 personas reunidas en un local si no van a ser salvadas? ¿Ves? Entonces mucha gente, lo que hablábamos la semana pasada, hay un interés económico, la iglesia se maneja como una empresa y no se está cumpliendo realmente esto. Mira, te pongo un ejemplo para ir concluyendo. ¿Cómo era la forma de evangelizar hace 30 años y compárala con la forma de evangelizar ahora? ¿Sabes que no es la misma? No, claro. ¿Ves? Nosotros no hemos cambiado la doctrina, pero hemos cambiado el método porque la realidad del mundo es distinta. Hace 30 años, tú ibas a una puerta, la tocabas y te decían buenas tardes a un desconocido, te pasaban, te daban café y cuidado si no está el almuerzo, la cena te la daban, porque así era el mundo. Pero en los últimos años, como ha habido la delincuencia, se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Eso está en la palabra de Dios. Ahora tú quieres entregar un folleto bíblico y la gente dice, no, eso tiene un polo, me van a drogar para robarme. Entonces ya la gente no está pues acorde. Tú quieres llegar a una puerta y te consigues con 2 y 3 rejas antes de llegar. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacer células, grupos de amistad y de una u otra forma el Señor nos permite ir cumpliendo el mandato. Lo que no cambiamos es el mensaje. Lo que no cambiamos es lo que está en la palabra de Dios. Y exacto, en esa conclusión que estás haciendo, ¿no? Nosotros debemos tener cuidado nuestras alianzas. Sí, Señor. Porque el ecumenismo en las iglesias del nombre no puede llegar. Sí, Señor. Debemos tener mucho cuidado con esto porque estamos viendo cosas que no deben verse en nuestras iglesias del nombre, inclusive se han estado distorsionando estas posiciones de la doctrina, como lo que tú comentaste anteriormente, donde, bueno, el que creyera y fuera bautizado, entonces más nada, cuando el hecho es, si usted creyó, es bautizado, el hombre se va para el cielo. No, la Biblia no me dice eso, ¿no? Claro. La Biblia me afirma también cosas como Hechos 2:38, recibimiento del bautismo del Espíritu Santo, también recibimiento del agua, también del Espíritu Santo, pero viviendo en paz y santidad también, ¿no? Porque el ambiente ecuménico te dice, bueno, perfecto, tú te arrepentiste, te bautizaste, recibiste el Espíritu Santo, mañana pecaste y moriste, pero igual te vas para el cielo. No. ¿Te imaginas eso, Ricardo? Es que, mira, el ser humano siempre va a tener una lucha por obedecer la palabra de Dios. Siempre. Entonces, imagínate que tú, no sé, tú tienes un problema de salud y te dicen, bueno, te tienes que operar, para que tú te cures, tú te tienes que operar, tienes que hacer este tratamiento que te vale X cantidad de dinero. Pero tú dices, voy a buscar una segunda opinión. La segunda opinión te dice, no, tranquilo, tú no necesitas eso, tú tomas esto, es más barato, más fácil. Tú vas a la segunda opción porque dice, bueno, voy a ver qué tal. La gente debe entender que el único remedio que tiene este mundo es arrepentimiento, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando la gente dice, oye, pero vivir en santidad es tan difícil, pero mira, ya está otra iglesia que también predican, cantan lo mismo que cantan allá y no me piden tanto como me piden aquí, ¿ves? Entonces la gente se va para esos lugares y por eso mucha gente no permanece. Y hay pastores que se sienten mal, mira, se me va la gente. No, yo digo que al contrario, uno debe sentirse, hermanos y amigos que nos están viendo, orgullosos de pertenecer a una iglesia que tiene la sana doctrina. Fíjate que en diversos países de Sudamérica y en los Estados Unidos hay varias organizaciones unicitarias, hay varias.
Y cada vez que hablo con amigos que están en distintas naciones, luego me hablan de otras más y más y más. Ellos bautizan en el nombre de Jesús, ellos creen en el Espíritu Santo, pero me dicen, entonces hay cuestiones con la santidad, hay cuestiones con ciertas doctrinas fundamentales donde ellos no permanecen. Entonces yo digo, yo puedo ir a esa iglesia, un pastor de esa iglesia puede predicar en mi iglesia. Entonces son cosas que uno debe meditar. Así que el que es santo, santifíquese todavía, y a buscar el rostro del Señor, a mantenernos firmes, creyendo que el que sostiene esta iglesia es nuestro Dios. Mira, gracias a Dios por cómo la iglesia se ha fundamentado en la roca. Yo sé que tú has tenido la oportunidad de salir. En mi caso he ido a ciudades fronterizas, al campo, y veo cómo, mira, en lugares tan humildes se siente la presencia de Dios. Hay un ambiente de pureza, de santidad, porque se ha entendido que no es tanto la magnitud del edificio, la magnitud de los recursos económicos, es que cuando Dios quiere tratar con alguien lo hace. Cuando la mano de Dios está con una iglesia, siempre lo va a hacer. Y cierro con un testimonio que nos sucedió acá localmente. Algunas personas pues estaban listas querían pues bautizarse, vivir para Dios, pero tenían problemas con su vida, que no podían casarse. Y wow, uno dice, bueno, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo hacemos? Pero vimos que la mano de Dios de una u otra forma se movió y estas personas pudieron arreglar su situación, ¿no? Y yo llegué en un momento a pensar, bueno, Señor, ¿es tu voluntad que la gente no se pueda bautizar? Porque cómo hacen la cuarentena y la cosa, ¿no? Las restricciones, todo cerrado, pero Dios abre camino. Dios abre camino. He aprendido algo de mi pastor, que él dice que cuando Dios hace algo, lo hace completo. Cuando él me dijo esa frase, se me quedó en mi mente y hasta el sol de hoy he visto que cuando uno espera en Dios, las cosas se dan. Así que bueno, hermano Carlos, no sé si tienes algo más que decir para No, ir pues cerrando. como estamos concluyendo, pues esto es un tema, y hoy concluimos el tema del ecumenismo con acerca de la apostasía, de que es el punto central de la apostasía. Cuando lo más difícil de desarrollarse es esa paz religiosa, mucho más que la política y mucho más que la económica, es donde la iglesia debe estar viendo con lupa cómo se desarrollan las uniones religiosas entre los ámbitos del mundo. Lógicamente que nosotros como iglesia estamos siempre predicando en contra de las nuevas tendencias que nos aíslan de la sana doctrina que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Y no es que nosotros estemos en contra, escúcheme bien, de unificarnos. No, 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 no. Nosotros estamos en contra es de lo que esté diferente a lo que expresa la palabra de Dios. Recordemos que el espíritu de Caín no puede convertir a la iglesia en un nuevo proceso. Caín le enseñó a sus padres y su madre cómo tenía que haber hecho esa ofrenda, pero él quiso hacer a su manera. Y vuelvo y repito, así como dice el programa de nosotros, así dice la Biblia, el Señor nos dice a través de su palabra cómo la iglesia debe conducirse, cómo los cristianos debemos vivir, y eso no se puede cambiar. Y eso es lo que quiere el ecumenismo, pues unificar en una paz ficticia, que inclusive no va a ser de doctrina, sino una paz netamente de la boca hacia afuera, que va a ser la cúspide cuando el anticristo diga yo soy Dios en el templo, y automáticamente todo el mundo va a saber de que inmediatamente es el hombre de perdición. Sí, señor. Así que bueno, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de este programa. Les recordamos que todos los viernes a las 6 de la tarde usted va a poder visualizar este programa en las cuentas de Facebook y YouTube de nuestra iglesia, Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Quinta Crespo, Caracas. Le invitamos a que usted nos siga, active las notificaciones. Estamos transmitiendo también algunas enseñanzas, alabanzas que se dan en nuestra iglesia. Y desde donde usted nos esté viendo, recuerde siempre que hay que vivir para Dios y agradarle a Él. Así que sin más, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Amén. Dios les bendiga.